buenos días. Voy a proceder a la defensa de mi tesis doctoral titulada Estudio del potencial oxidativo de partículas en suspensión y de los metales contenidos en las mismas mediante ensayos acelulares. Este trabajo ha sido dirigido por el profesor Ignacio Fernández Olmo y realizado en el marco del programa de doctorado de Ingeniería Química de la Energía y de Procesos. Con el fin de cumplir con los objetivos para optar a la mención internacional del doctorado, expondré una breve contextualización del trabajo y las conclusiones en inglés, defendiendo en castellano el grueso de la misma. This doctoral thesis has been developed in the Department of Chemical and Biomolecular Engineering of the University of Canterbury, specifically within the DEPRO research group. This thesis received funding from the Ministry of Science and Innovation through the project entitled Association between Oxidative Potential linked to Particular Matter and Inflammation in Adult Asthmatic Patients, asthma. This doctoral thesis satisfies the criteria for applying for international doctoral mention. I complete a 7-week research stay at Université du Littoral Côte d'Opale in France under the supervision of Professor Dominique Corpot. I also complete another stay for 2 months at La Sapienza Università di Roma in Italy, supervised by Dr. Lorenzo Massimo. Additionally, 2 external international evaluators, Dr. Mafader and Dr. Silvia Canepari, evaluated this doctoral thesis. Also, one of the members of this defense committee, Dr. Pamela Dominuti, from Université Grenoble-Alpes in France, is present today. The result of this thesis have led to the publication of 3 articles in Index Journal as a fair author, one of them currently under review. Besides, I have contributed to other 6 articles related to the topic of this thesis as a co-author. In addition, 8 communications were elaborated for 5 congresses with the result of this thesis. This work is structured into 4 chapters. The first chapter provides an introduction that includes a brief review of the state of the art regarding oxidative potential, the background of the research, and its objectives. The second chapter outlines the experimental and computational methodologies used in the study. The third chapter presents the main result and discussion, focusing on the oxidative potential studies, including analysis of pure compounds, stationary PM sample, and personal PM sample. Finally, the key conclusions are summarized in the last chapter. En este primer apartado voy a presentar un pequeño marco teórico y del estado del arte. Después presentaré los antecedentes que han dado lugar a esta tesis doctoral y los objetivos de la misma. La contaminación atmosférica es un problema global que afecta gravemente a la salud pública. El material particulado, PM, es uno de los contaminantes más asociados con problemas de salud. Controlar las propiedades del PM e identificar sus fuentes de emisión es esencial para mejorar la calidad del aire. Las propiedades más utilizadas para describir la toxicidad del PM son el tamaño de partícula y la composición química, ambos regulados. En cuanto al tamaño de partícula, principalmente se dividen en PM10 y en PM2,5, ambas reguladas por su concentración en masa. Además, ciertos metales y metaloides como el níquel, el cadmio, el plomo o el arsénico están regulados en PM10 en muestras del exterior. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud recomienda limitar otros metales como el manganeso o el vanadio. La exposición al material particulado está principalmente ligado con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Aunque los mecanismos exactos de su toxicidad no están completamente comprendidos, el estrés oxidativo es uno de los más aceptados. El estrés oxidativo ocurre en el cuerpo humano cuando existe un desequilibrio entre la concentración de especies reactivas de oxígeno, o ROS, y la capacidad antioxidante. Además de las métricas reguladas, como son la mencionada concentración en masa del PM y la concentración de metales presentes en el PM, otras métricas de exposición del PM son sugeridas por la nueva propuesta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la calidad del aire ambiente y una Europa más limpia. Entre ellos, está teniendo mucha relevancia científica la métrica potencial oxidativo, OP. Así, en la figura de la derecha, podemos observar el incremento de publicaciones en los últimos años en relación con esta nueva métrica, aunque cabe mencionar que existen limitados estudios en España. El potencial oxidativo, OP,
está teniendo mucha relevancia debido a que está relacionado con el principal mecanismo de toxicidad del PM antes mencionado, el estrés oxidativo. Además, es un indicador multicontaminante y multifuente. Para determinar los valores de OP se utilizan múltiples ensayos de OP, que pueden ser tanto celulares como acelulares, siendo los acelulares los más utilizados. Cada ensayo de OP tiene diferente sensibilidad a los componentes del PM. Sin embargo, en la literatura existen dudas acerca de la sensibilidad de cada ensayo y su relación con los componentes del PM y sus fuentes de emisión. Tal y como se indica en la figura de la derecha, los ensayos acelulares de OP más aplicados en la literatura son el ensayo de ditiotreitol y el ensayo de ácido ascórbico. A continuación, se indican los 3 ensayos acelulares estudiados durante esta tesis doctoral. El primero fue el ensayo de ditiotreitol, referido a lo largo del trabajo como OPDTP. El segundo fue el ensayo de ácido ascórbico, referido como OPA. Y el tercero fue el ensayo de dicloro de hidrofluoresteína, OPDSFH, referido a lo largo del trabajo. Estos 3 ensayos son muy utilizados en la literatura y en la metodología se describirá más acerca de cada uno de ellos. Existe una gran variabilidad de valores de OP reportados en la literatura. Así, en la figura de la izquierda podemos observar la variabilidad de valores reportados en la literatura en los 2 ensayos acelulares más utilizados, el OPDTT y el OPA. Esta variabilidad puede ser debida por la variabilidad en la especiación y en la composición del PM, pero también puede ser debida a los diferentes protocolos de OP aplicados en la literatura, existiendo una brecha del conocimiento acerca del efecto de los factores en los ensayos de OP. Los factores encontrados donde existe mayor variabilidad son el fluido aplicado en el ensayo, el rango de concentraciones de los componentes del PM aplicado y la concentración inicial de antioxidante utilizado. Finalmente, cabe mencionar que es crucial avanzar en la comprensión de cómo la exposición al material particulado, por ejemplo, a través de la métrica potencial oxidativo, impacta en la salud pública, siendo la colaboración interdisciplinar clave para impulsar el progreso en este campo. En este contexto, es fundamental mejorar la caracterización de la exposición al PM mediante el uso de muestradores personales. A continuación, voy a exponer los antecedentes que han dado lugar a esta tesis doctoral. Esta tesis doctoral se enmarca en la línea de investigación de identificación y control de partículas en el aire. Esta línea comenzó evaluando el material particulado en el aire exterior de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en España, más concretamente en la Bahía de Santander, donde se encontraron altos niveles de manganeso debido a la presencia de una planta de ferromanganeso. Entre 2017 y 2021 se mejoró la caracterización de la exposición al PM mediante el empleo de muestradores personales, integrándolos así en el diseño de estudios epidemiológicos en colaboración con el Grupo de Salud Global de la Universidad de Cantabria, con el objetivo de evaluar la asociación entre la exposición al manganeso en aire y sus posibles efectos en la función cognitiva y motora. Con esta tesis doctoral y dentro del mencionado proyecto en la que se enmarca, se pretende mejorar la evaluación de la exposición al PM en la Bahía de Santander, implementando la novedosa métrica potencial oxidativa, tanto mediante muestradores personales como de aire exterior, recogiendo las muestras mediante muestradores estacionarios. Con todo ello, el objetivo principal de esta tesis doctoral es estudiar el potencial oxidativo del material particulado recogido en la Bahía de Santander, tanto mediante muestradores personales como estacionarios, así como determinar la composición del PM. Además, se buscó analizar la relación entre el OP, la composición y las fuentes en las muestras de PM. Para completar este objetivo, se propusieron 6 objetivos específicos. El primero fue estudiar la influencia de los diferentes componentes del PM y su concentración en los ensayos OPDTT y OPA, así como estudiar el efecto de los diferentes fluidos. El segundo objetivo específico fue investigar la cinética de oxidación del ácido ascórbico y del ditiotreitol promovido por diferentes componentes del PM en diferentes fluidos.
El tercer objetivo específico fue evaluar el potencial oxidativo del PM para dos tamaños de partícula, de PM10 a 2,5 y PM2,5, en 3 ensayos, OPDT, OPA y OPDCFH, en un medio neutro, así como determinar su composición recogiendo las muestras mediante muestradores estacionarios en la Bahía de Santander, en concreto en dos áreas, en un área urbana y en un área urbano-industrial. El cuarto objetivo específico fue analizar la asociación entre las fuentes de emisión y los ensayos de OP del PM en el área urbano-industrial, prestando especial atención al impacto de la industria de manganeso en los ensayos de OP. El quinto objetivo específico fue evaluar el potencial oxidativo de muestras de PM2,5 en un medio ácido que simulara las condiciones lisosomales, así como determinar su asociación con los elementos del PM y las fuentes de emisión. Y por último, el sexto objetivo específico fue validar la metodología para determinar el OP del PM mediante muestradores personales y caracterizar así la exposición personal o potencial oxidativo del PM en la Bahía de Santander.